como iglesia somos una familia. No somos un cuerpo de miembros, no somos una organización religiosa más, no somos una organización fiduciaria que se dedica a ayudar a otros, no somos una organización de beneficencia, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 19, que es la base bíblica de esta enseñanza de hoy. Discúlpenme si toso, es que desde la semana, el domingo pasado estaba catarriento y estoy con los efectos secundarios de este andancio que hay, que a muchos ha cogido. Digan amén cuando tengan Efesios capítulo 2, versículo 19. Amén. Dice, yo se los puse en la versión, ahí lo tienen en la versión de las Américas, o la nueva versión de las Américas. Dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Hermano, usted y yo ya no somos ni extranjeros ni extraños para Dios. ¿Por qué? ¿Qué cosa es un extranjero? En la época, en el Medio Oriente, en la época de Jesús y en la época del Antiguo Testamento también, Dios proveyó ciertas órdenes para la nación de Israel cuando entraran a la tierra prometida, de que tuviesen cuidado no solamente de las viudas y de los huérfanos, sino que también tuviesen cuidado del extranjero que entre ellos vivía. Dios proveyó leyes para el cuidado de los extranjeros, de aquellas personas que no siendo israelitas tomaron la decisión de acompañarlos a ellos durante todo el camino, de aquellas personas que no habiendo sido israelitas, que no eran de la descendencia de Abraham, podían venir a vivir a la tierra de Israel. Ahora, para vivir en Israel tenían que cumplir con las reglas que tenía la tierra, la nación de Israel. Sin embargo, muchos de ellos fueron asimilados dentro de la nación. Muchos de ellos comenzaron a practicar las prácticas de la nación. Muchos de ellos comenzaron a adorar al Dios de Israel. Y esa misma descripción de extranjeros es la que nos caía a nosotros antes de estar en Cristo. Antes de estar en Cristo, usted y yo éramos extranjeros para Dios. ¿Por qué? Porque no habíamos conocido al Hijo. Dios no nos había conocido todavía. Ahora, cuando Él nos conoció, entonces ya pasamos de ser extranjeros a ser hijos de Él. Por medio del sacrificio de Jesús, es que nosotros fuimos introducidos en el reino de Dios. Sin el sacrificio, varias veces lo he dicho, no hubiese sido posible que nosotros hubiésemos entrado. El viernes estábamos compartiendo una enseñanza, el pastor estaba compartiendo la enseñanza, y él habló sobre un punto, un versículo muy parecido a este, un tema muy parecido a este, en el cual Jesús con su sacrificio iba a traer, y él se lo dijo a sus discípulos, ustedes son mi rebaño, dice, pero tengo un rebaño que lo voy a traer, y ese otro rebaño, ¿quiénes somos? Somos tú y yo, aquellos que fuimos atraídos a Jesús, aquellos que fuimos insertados en la rama original
aquellos que no teníamos derecho a participar del olivo original, fuimos insertados en el olivo original por medio del sacrificio de Jesús. Fuimos adoptados por Dios. ¿Sabe usted lo que es adopción? Adopción es el proceso legal por el cual una persona decide darle su apellido a un niño o a un ser humano. Esa otra persona no tenía derecho dentro de la familia que lo adquiere. Sin embargo, el padre de casa o la familia toma la decisión de darle esos derechos que tiene esa familia a ese niño. Estando en mi país, el pastor participó, él durante un tiempo conocimos, yo lo ayudé también, conocimos lo que eran las casas de los niños que sus padres, sí, que no tienen padre, que sus padres fallecieron, que sus padres están presos. En nuestro país se llaman las casas de los hijos de la patria. Y con el deporte, el pastor hizo cierto trabajo con esas casas para llevarles principios a esos muchachos, enseñarles principios a través del deporte. Y ahí uno ve la historia de muchos niños y cómo esos niños no tienen un futuro, muchos de ellos, cómo ellos son niños que puede decir sin esperanza. ¿Por qué? Porque sus padres tienen un historial bien triste. Muchos perdieron sus padres, otros sus padres están presos. Esas mismas historias se ven aquí en los Estados Unidos. Nosotros tenemos amigos en común que ellos han sido step parents para niños que sus padres están presos, para niños que sus padres están en la drogadicción y han perdido su derecho de ser padres. Y algunos de esos amigos de nosotros han adoptado a esos niños. Esos niños que como no son niños que nacen de ellos, no tienen el derecho de ser parte de la familia. Pero ellos tomaron esa decisión de adoptarlo. Asimismo fue como Dios nos adoptó a nosotros y nos atrajo a Él. Por medio de Jesús nos atrajo. Jesús pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar por llevarnos a la familia de Dios, por entrarnos a Él. Jesús pagó ese precio de sangre. Tú y yo, y lo he hablado todos estos domingos, tú y yo no podíamos pagar ese precio. Era un precio muy alto. Nos tocaba a nosotros. Dice la Biblia, mas Él, a pesar de que estaba en el lugar de Dios, no tomó como ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se convirtió en siervo. Dice que fue siervo hasta la cruz. Dice que por lo cual Dios le dio un lugar que es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero no solamente eso, sino que con su muerte obró lo que se llama, su muerte fue una muerte expiatoria. Es decir, tomó el lugar nuestro. Jesús tomó nuestro lugar y murió por nosotros, para entonces tomarnos, introducirnos en su casa. Nosotros que no teníamos derecho a estar en su casa, nosotros que no teníamos derecho a tener el apellido de la familia de Dios. Es lo que dice Pablo aquí. Él tomó, nos sacó del fango, de la suciedad en la que estábamos y nos trajo a Él. Nos dio entonces ahora un nombre nuevo, que no es cristianos. Cristianos es el nombre que nos han dado por tradición aquellos que seguimos y somos discípulos de Jesús. Otro nombre que se le dio a los cristianos fue los seguidores del camino.
o los discípulos también se les llamaba. Pero tú y yo tenemos un nombre nuevo. Tú y yo tenemos un nombre nuevo. Es como cuando David, con la muerte de Saúl, David buscó por el último de los hijos de Saúl. Dijo, búsquenme alguien que quede de la descendencia de Saúl, alguien de los hijos de Jonatán. Y dicen que apareció uno, Mefibosé, que estaba con los pies, era inválido debido a todos los sucesos de la muerte de su padre y de su abuelo. La criada salió corriendo, se cayó y el niño quedó inválido. Y cuando lo encuentran, que traen ese niño ante el rey, yo me imagino Mefibosé pensando, ¿me llamó para matarme? Porque era una tradición de los reyes, cuando un rey nuevo asumía, mataba a toda la descendencia del rey anterior, o los enviaba afuera, porque él no quería sombra. Sin embargo, David obra misericordia con Mefibosé. David le dice a Mefibosé, tú vas a sentarte a mi mesa, tú vas a comer con el rey. Tú no tienes Mefibosé ya no tenía ese derecho, porque era hijo del príncipe, del hijo del rey anterior. Pero sin embargo David le dio ese derecho, y ese derecho es el que nosotros recibimos de parte de Jesús. No teníamos nombre, Él nos dio un nombre. Estábamos destruidos, Él restauró nuestra vida. Estábamos sedientos, Él nos dio agua. Estábamos hambrientos, Él nos dio comida, como dijo Él. Venid todos los sedientos y trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Nuestro corazón estaba destruido y Jesús nos sanó el corazón. Eso es lo que Él quiere hacer en su casa. La familia tiene una función. Y esa función la vemos en la casa de Dios. Primero es dar protección a sus miembros. Es decir, el padre tiene la misión de proteger a todos los miembros de la familia. Una casa donde no hay protección, esa casa está a punto de ser destruida. Si un padre no puede proveer protección, sus hijos están desprovistos de uno de los derechos principales que tienen como hijos, y es el ser protegidos, el sentirse seguros dentro de la casa. Segundo, dar seguridad. El dar seguridad es muy parecido a la protección, pero no son iguales. ¿Por qué? Dar seguridad es dar estabilidad social. Una casa donde los padres estén en constante contienda, una casa donde los padres no se respeten, donde la madre le falta el respeto al padre o el padre golpea a la madre, es una casa en la cual no hay seguridad. Una casa en la que el padre es borracho, en esa casa no hay seguridad. Y por eso es que vemos hoy en día tantos niños que crecen con problemas de conducta, tantos niños que crecen con problemas de inseguridad en sus vidas, tantos niños que no saben ni quiénes son. ¿Por qué? Porque no tuvieron un modelo de seguridad en su casa. Su padre no fue el padre verdadero, su madre no fungió como madre verdadera. Entre ellos se fajaban, se discutían. O el padre era borracho o la madre era prostituta. Así los vemos hoy. Ese es el modelo que esta sociedad está implantando. Esta sociedad no está implantando un modelo de seguridad en los hogares.
Es Dios y es la Biblia y es el Evangelio el único que es capaz de restaurar a la familia. Es el único que es capaz de darle estos valores a la familia cuando la familia los pierde. Solamente abrazar el Evangelio, el seguir a Cristo, el dejar que Cristo opere en nuestras vidas, el dejar que Cristo, la obra que comenzó en nuestras vidas, la finalice, es la única que puede hacer que la casa tome la verdadera función. Tome la verdadera función. Hogares disfuncionales donde los padres están separados. Yo sé lo que es eso. Yo lo sufrí. Ya era era adolescente cuando mis padres se divorciaron. Y por mucho tiempo le guardé rencor a mis padres. Y un día Dios me dijo, es tiempo ya de que los perdones. Es tiempo ya. Y con el tiempo comprendí el valor de un verdadero padre. No solamente el hecho de que Dios es mi padre, sino de que ese modelo que Él me estaba mostrando como padre me podía dar a mí una nueva idea de cómo era era el papel que yo debería hacer para con mi familia, para con mi esposa, para con mis hijos. Y las mujeres también, porque el hecho de que Dios es padre no significa que no sea un modelo para las mujeres. Otro de los grandes problemas que tiene la sociedad es que los hombres no han sabido ser el verdadero modelo de padre para sus hijas. Entonces, hoy en día, muchas mujeres que vemos en los movimientos de liberales y todo eso, cuando uno va a la historia, sus padres no han sabido ser el modelo verdadero. No han sabido ser el modelo de padre que Dios quiere que sean. Hace un tiempo atrás salió una película cristiana que se llama Valientes o su nombre en inglés Courageous, que es la historia de 4 policías. El ministerio de los hermanos Kendrick, ellos han basado todo su ministerio en hacer películas sobre la familia, para restaurar la familia y el papel de cada uno de los miembros de la familia a lo que Dios quiere restaurar. Ya ellos han hecho cerca de como de 7 o 8 películas. Las dos últimas fueron Courageous o Valientes y Cuarto de Guerra. Hace poco le hicieron una nueva versión a Courageous, en la cual narra la historia de 4 policías hombres, los cuales cada uno tienen retos en su vida personal. Cada uno tiene que enfrentar, son 4 vidas diferentes que tienen que enfrentar 4 retos diferentes. A ese grupo se une uno más que no es policía, Javier. Él es como decir, él es latino, los 4 policías son anglos y Javier es latino. La historia, la película tiene partes tristes, partes bien alegres, pero el mensaje final es el valor que Dios quiere darle al hombre y con el hombre a la familia. Muchas veces se ha mostrado al hombre de la forma, el papel del hombre como el macho de la casa. El hombre, el macho. El que dice la última palabra, no voy a decir el chiste sobre la última palabra del hombre. Pero la sociedad ha mostrado antiguamente un modelo del macho. El tipo que dice la última palabra, quien trae el billete lo pone en la mesa y dice, arriba a comprar. Sin embargo, la Biblia nos muestra otro modelo. Nos muestra el modelo de alguien que debe ser responsable, nos muestra el modelo de alguien que debe suplir a su hogar,
pero también darle seguridad al hogar. Nos muestra el modelo de alguien que debe ser pacificador, el modelo de alguien que debe amar a su esposa, dice la Biblia, como vaso frágil. Pablo lo dijo, amen a sus esposas como vaso frágil. ¿Cómo uno trata un vaso frágil? Una copa. Con cuidado. La limpia, la tiene ahí. Las copas son vasos frágiles. Una copa, uno puede sin querer darle un golpe en una esquina y sabe que se deshizo. Eso es lo que Dios quiere ilustrarnos como vaso frágil. El trato del hombre hacia la mujer. No que sabemos que la mujer se va a romper, porque las mujeres no se rompen. Pero es su carácter, la forma en que las mujeres fueron hechas por Dios. Son seres muy sensibles. Sin embargo, el hombre es un poco más objetivo, más dado a dale, vamos adelante, arriba, dale, vamos, rápido. Sin embargo, la mujer tiene ese sexto sentido que no tenemos los hombres, de mirar un poquito más adelante. Mi esposa es capaz de mirar un poquito más adelante que yo, un poquito no, muchas veces un poco más. Mientras yo generalmente voy hacia la acción, rápido, voy a hacer esto, ella dice, no, espérate, piensa. Hay otros momentos en los que yo le he dicho, no, vamos a pensar, vamos a sentarnos, pero realmente es ella la que me dice, cuidado, ten cuidado con esta reacción, mira, y yo he cometido el error, y lo digo aquí, de muchas veces no escucharla. ¿Por qué? Porque fui educado de una forma. La forma del macho. El que dice la última palabra, lo que tú digas, mi amor. Pero otra de las funciones de la casa es preparar a los hijos para incorporarlos a la sociedad. Papá y mamá, nosotros estamos educando a nuestros hijos para que esos muchachos entren en esta sociedad. Ahora, como padres cristianos, tenemos doble función en la educación de nuestros hijos. ¿Por qué no los vamos a enseñar en el modelo de la sociedad? Para insertarlos a que vayan y cojan una carrera, trabajen, ganen dinero, sean buenos con la gente, hagan amistades. Ese no es el modelo que Dios quiere para su iglesia o para las familias que son de Él, que le muestren a este mundo. Dios quiere que como familias nosotros que estamos preparando a nuestros hijos, que en inglés es Rising Kids, nosotros que estamos educando a nuestros hijos, es lo que quiere es que los preparemos en sus valores. Él quiere que nosotros aprendamos y que transmitamos a nuestros hijos los valores de Dios. Los valores de amor al prójimo. En primer lugar, como dijo Jesús, ¿cuáles son los dos? ¿En qué se resumen toda la ley y los profetas? En 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con eso se cumple toda la ley, toda la justicia. Si nosotros logramos transmitir esto a nuestros hijos, que nuestros hijos adquieran el valor del Evangelio, el valor de amar a Dios primeramente. Ahora, por amar a Dios no significa quitarle cosas a su relación con las personas. Cuando decimos que amamos a Dios, tenemos que tener amor también para los demás. Nosotros hoy tenemos la función como iglesia, como casa de Dios, como familia de Dios, que lo estaba hablando la semana pasada el hermano Omar, y es la de salir a ganar a otros. Tú y yo fuimos salvados no solamente para adorar a Dios,
fuimos salvados para también ir a este mundo, predicar el evangelio a este mundo y sacarle y traer a Cristo a aquellas personas que están perdidas en el pecado, aquellas personas que están rotas, aquellas personas. Nosotros somos los enviados para darles ese mensaje que nosotros recibimos a esas personas. Ya Dios se encargará de dar el crecimiento. Tú y yo estamos únicamente llamados a sembrar la semilla. Y esa es una de las funciones en las cuales Dios nos llamó como sus hijos, para ir y sembrar la semilla. Si como iglesia nada más que venimos los domingos aquí y de lunes a sábado en nuestro trabajo, nadie sabe qué somos nosotros. O tal vez, sí, él va los domingos a la iglesia, él es religioso. Esa es la opinión que tienen de nosotros. No estamos haciendo nada. Con algo nos vamos a salvar nosotros, como dice Pablo. En la carta a los romanos, Pablo dice, mire cada cual cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque el fundamento, ¿quién es Jesucristo? Pero mire cada cual cómo sobreedifica. ¿Cómo edificamos nuestra casa? ¿Cómo edificamos nuestras relaciones con las personas? ¿Cómo edificamos nuestro trabajo, nuestra vida en nuestro trabajo? ¿Qué hacemos también con las cosas que Dios nos da a nosotros? Que no solamente es dinero. Dios ha puesto delante de nosotros un tesoro inmenso. Y no solamente es la salvación. Se los digo yo. Está aquí en la Biblia. No solamente es la salvación. La salvación es solamente la entrada a un tesoro grande que Dios nos ha suplido. Que parte de eso es el Espíritu Santo y la vida en el Espíritu. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Dice la Biblia, Pablo dijo, que bien el fuego lo probará. El fuego probará todo eso. Dice, y algunos serán salvados, aunque sea después de esa prueba. Y en parte de eso está, ¿qué piensa la gente de nosotros? La gente en nuestro trabajo, ¿qué sabe de nosotros? ¿El religioso? ¿El aleluya? ¿O aquel que dicen, ese es un cristiano? En estos días hablando con un hermano y discutiendo algunos temas teológicos que hacemos él y yo de vez en cuando, él me hablaba de un pasaje de la Biblia que está en el libro de los Hechos, que dice que los cristianos en esos primeros tiempos gozaban de gran favor, gozaban de gran favor entre el pueblo. Pero nadie osaba ser parte de ellos. ¿Por qué? Porque era tanto el temor que había del pueblo, de las maravillas que Dios estaba haciendo dentro de la iglesia, de los milagros que Dios estaba haciendo, de cómo era la iglesia en esos primeros tiempos, de que dice que a pesar de que la iglesia gozaba de gran estima entre el pueblo, si tú no tomabas la decisión de ser creyente de verdad, si tú no podías ser un verdadero cristiano, nadie se atrevía a decir que era cristiano. Y hay un pasaje de la Biblia que dice, apártese de iniquidad todo aquel que dice el nombre del Señor. Muchos han dicho, no, eso es el juicio de Dios, el juicio de Dios. No, es una realidad. Dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Porque Él ha puesto de su espíritu en ellos. No todo el que dice Jesús que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Solamente aquellos que Dios sabe que son de Él, porque Él ha puesto su espíritu en ellos. Pero dice Pablo más adelante, apártese de iniquidad
todo aquel que dice el nombre del Señor. Es decir, si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que vivir como Él vivió. Tenemos que ser ejemplo a la sociedad, pero tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Tenemos que ser ejemplo a nuestra familia. Porque tus hijos son los que van a caminar después de ti, enseñándole a esta sociedad, a este mundo que se pierde, de que hay un Dios que quiere salvar, hay un Dios que quiere perdonar, hay un Dios que es santo, hay un Dios que es justo. Y eso es lo que anunciamos nosotros. Que somos hijos de un Dios justo, que somos hijos de un Dios bueno, que somos hijos de un Dios de amor. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, esto se lo dijo Dios a Moisés, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6 y 7. Dios le dio estas instrucciones a Moisés. Y era parte del plan de lo que él quería. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios no creó a un hombre y una mujer para que atendiesen un jardín que él había hecho. Pónganse de acuerdo y mira, yo les hice un jardín, coman fruta de él y no se preocupen. Y de vez en vez pasaba por ahí a ver si ellos estaban haciéndolo, si no habían hecho nada malo. No, Dios no es así. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, los creó en primer lugar para tener relación con ellos. Pero en segundo lugar, para que esa herencia se transmitiese de ellos a sus hijos y de sus hijos a sus hijos y de sus hijos a sus hijos. Para que los hombres tuviesen una relación con su Creador. Conociesen a su Creador. No tuviesen tiempo de buscar las cosas que son del enemigo. Y que transmitiesen hacia los hijos esa herencia que Dios había puesto en ellos. Dice la Biblia, cuando Dios creó al hombre, dice, ¿a imagen de quién lo creó? ¿A imagen del burro? Nos creó a imagen suya. Tú y yo somos imagen de Dios. No sé si de forma corporal, pero sí fuimos creados a imagen de Dios. Pero algo se rompió. Algo se rompió y Jesús lo restituyó en nosotros. Y quiere hoy que nosotros salgamos, preparemos a nuestros hijos para que ellos también salgan a anunciarle a este mundo que se pierde que Dios quiere restituir lo que ellos han perdido. Que Jesús pagó por ellos para salvarlos. Ahora dice la Biblia, pero el que no creyese ya ha sido condenado. Eso es parte de Dios, no es parte mía. Mi misión es ganar gente, es predicarles el evangelio. El asunto de salvarlos es un asunto de Dios, no mío. Amén. Creo que hoy tenemos un compromiso bien importante como iglesia. Y no solamente es el de reunirnos aquí todos los domingos para como hermanos saludarnos, estar alegres, compartir después del culto, hablar. Es muy bueno, hermanos, se los recomiendo. Si usted es nuevo o si no es nuevo,
y termina el culto, no se vaya corriendo para su casa. Quédese un ratito más y comparta con los hermanos, converse. Son sus hermanos. Tenga cuidado, no va a ser que la casa de él esté al lado de la suya en el cielo y usted no lo conozca. En el cielo no vamos a tener tiempo de conocernos. Ya debemos conocernos desde aquí. Pero sí hay una realidad, como hermanos debemos tener todas las cosas en común, como lo tenía la iglesia primitiva. Y si decimos que fuimos salvados, debemos de tener una relación con aquel que está al lado de nosotros. Como iglesia tenemos un reto de ser la imagen de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos llamó hijos y por lo tanto nos dio de lo que le pertenece a él. ¿Sabía usted que Jesús no le quitó nada al diablo? Hay quienes dicen Jesús le arrebató al diablo. No, Jesús no le arrebató nada al diablo porque el diablo no tiene nada. Es más, el diablo no tiene ni un testamento de diga esto era mío, no. Todo lo que Jesús tomó era de él. No era de más nadie. Y tú y yo somos de él. Pero como somos de él, tenemos que anunciar y dar testimonio de que somos de él. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos hijos adoptados. Y como hijos tenemos todos los derechos que tienen los hijos. Y no solamente es tener riquezas en este mundo, sino es recibir la herencia del Espíritu Santo, a la cual tú y yo tenemos derecho, que viene de Dios. Que no es solamente haber recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, sino también tenemos derecho y que el Padre nos quiere dar todas las cosas que están en su palabra. Todo lo que está contado aquí es real, es verdadero y no se ha finalizado y no se finalizará hasta el día que Jesucristo venga. Ahí es cuando finalizarán todas las cosas. Como dice Pablo, en aquel día, cuando lo perfecto venga, todavía no está lo perfecto. Lo perfecto es cuando el Hijo se manifieste en nosotros y se vea la manifestación del Hijo en su iglesia. Entonces dice, conoceremos cómo hemos sido conocidos. Ya no hará falta de preguntarle al Señor, ¿cómo fue que Pablo, se cayó Pablo de una burra, de un caballo o estaba caminando? No, nada de eso. Esas preguntas no hacen falta, no harán falta. Señor, ¿tú entraste a la serpiente en el arca? ¿Y a la suegra también? Esa pregunta no hará falta en ese día. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ya conocemos cómo seremos conocidos. Dice, lo que es en parte acabará, mas vendrá lo que es perfecto. ¿Qué cosa es perfecto? Lo que le decía a usted, la manifestación del Hijo de Dios en su iglesia, cuando Él venga con sus ángeles en gloria a recogernos a nosotros. Si no habremos partido antes, entonces dice la Biblia que seremos resucitados como los primeros. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Qué maravilla esa. Que si habremos partido, resucitaremos. Y si no, le veremos a Él en gloria. Cristo está cerca, mi hermano. Cristo está a las puertas, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos.